el libro de motores de combustión interna de Edward Hoover. El capítulo 2 habla de lo que vamos a tratar, que se llama pruebas en los motores. Y ahí describe casi completamente todo el banco de pruebas que tenemos aquí, cómo se hacen las pruebas, la instrumentación que lleva el banco de pruebas. Entonces, para que vean la importancia de hacer pruebas en los motores de combustión interna. Ese libro debe estar en la biblioteca para que consulten. Entonces, el día de hoy vamos a ver las partes de que consta el equipo y la operación del mismo, siguiendo una rutina de arranque. Ahorita que su compañero nos lea los tipos de pruebas que hay en los motores, adelantando. Así como ven estos motores, hemos hecho pruebas para intermediarios con compañías importantes como Coca-Cola, Bimbo, La Marina, de aquí adelante sobre eje 3. Han vendido dispositivos magnéticos para la línea de combustible. Últimamente nos trajeron una pastilla, o sea, un aditivo, un biocombustible, que se mezcla con el combustible, con gasolina o con diésel, y nos piden que determinemos el comportamiento del motor. Este estudio, por ejemplo, que hizo la escuela, no puede cobrar más de lo que tenemos especificado en unos rubros que hay ahí que dice investigación. Por ejemplo, por una prueba de esas se cobraron como 3.500 pesos. La acabamos de hacer, aquí está la hoja de resultados. Se prueba en las condiciones, lleno el formato que tienen en sus prácticas, con las lecturas que se hacen en los instrumentos del banco de pruebas. Otras columnas son cálculos que pueden ver en el libro que estoy recomendando. Una se hace primero en condiciones normales, o sea, con el combustible que tenemos habitualmente, como trabajan ustedes en las prácticas. Otro formato para las mismas condiciones, pero ahora con el aditivo, la pastilla que nos dan o el dispositivo magnético que se intercala en la línea de combustible y se hace la misma prueba. Luego se trata de reproducir las mismas condiciones. Aquí tenemos dos curvas, una dice con aditivo y sin aditivo. Ven que casi coinciden, dada la antigüedad de los bancos de pruebas que tienen más de 25 años trabajando. Entonces ahí tratamos de reproducir las mismas condiciones en un rango de 2.000 a 3.500 revoluciones por minuto. Siendo correcta esa repetición, esa repetibilidad de la prueba, ahora tenemos ahí un parámetro importante que se calcula, que es el consumo específico de combustible, con qué eficiencia o en qué cantidad el combustible se convierte en trabajo. Consumo horario de combustible es un parámetro que pueden calcular cualquier automovilista, viendo cuánto consume en determinado tiempo de combustible. Pero cuando relacionamos ese consumo horario de combustible con la potencia que desarrolla el motor, tenemos esto que se llama consumo específico. Y ahí, por ejemplo, la curva con aditivo, ¿de qué color es? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Consultan ustedes en libros, en referencias. Entre menor sea el consumo específico del combustible, tiene una mayor eficiencia el motor. Aquí, en este rango, con el aditivo que nos trajo el cliente, el motor demostró ser más eficiente. Podría hacerse esta prueba en otro rango o, como dijera, en otras condiciones. Para que estas pruebas sean aceptadas internacionalmente, implica tener un factor de corrección atmosférico, o sea, de las condiciones ambientales, hacer la prueba a cierta temperatura ambiente y que el motor no rebase una temperatura de trabajo. Y de esa manera las pruebas son aceptadas aquí en China, ¿no? Como dicen por ahí.
Entonces vamos a ver la introducción teórica que dice ahí en la guía de práctica. Las pruebas en los motores consisten en una serie de medición, regulación y registro de las variables de funcionamiento asociadas con el régimen de giro o carga en el motor. Los parámetros inherentes suelen ser de dos tipos. Tratando que se vean sus compañeros también que están participando. Básicos, par motor, potencia al freno, consumo. Los parámetros inherentes suelen ser de dos tipos. Básicos, par motor, potencia al freno, consumo horario de combustible, etc. Y específicos. Los primeros nos determinan curvas características del performance, es decir, información directa de sus especificaciones. Las segundas nos dan información en cuanto a las cualidades de dichas especificaciones, como consumo específico de combustible, pérdidas por fricción, productos en las emisiones, variaciones reales de presión y volumen en el cilindro, pérdidas de calor, etc. Las pruebas en los motores de combustión interna, atendiendo a sus objetivos, se pueden clasificar en PCC, para verificación de parámetros de diseño y o pruebas de funcionamiento continuo hasta su falta, para analizar duración y grado de desgaste de órganos constitutivos. O sea, ¿pruebas qué? CC. CC. Pruebas de control de calidad. Siguiente. pH, para verificación de carácter. pH, pruebas de homologación. Para verificación de características conformes a normas. PID, pruebas de investigación y desarrollo. para mejoras sustanciales de todo el motor o alguno de sus órganos constitutivos. Existen normas que regulan los métodos de ensayo para evaluar el desempeño de los motores de combustión interna, que implican la presentación de las curvas de potencia y consumo específico de combustible a plena carga en función de la velocidad del motor, así como factor de corrección atmosférico para la potencia desarrollada, como es el caso de la ISO 1585. ¿Y a qué se la da? O sea, la norma ISO 1585 dice cómo debe hacerse una prueba, en qué condiciones debe hacerse una prueba de los motores para que tenga validez internacional. Después viene en su guía de práctica que les proporcioné, viene una gráfica para calibrar el flujo del agua de enfriamiento en un instrumento llamado rotámetro. El rotámetro que tenemos en el tablero principal del banco obedece a esta gráfica. Hay que hacer una interpolación para determinar el caudal. En ese rotámetro, si vemos 7 centímetros en una escala métrica que se desplaza el rotador, nos trasladamos a esto. 7 centímetros de escala métrica, que me refiero es la central, sobre el tubo que tenemos al centro. 7 centímetros, acércate, 7 centímetros aquí, tenemos una escala paralela, ¿qué flujo le corresponde? Acércate, está en litros por minuto. La escala central en negro, sobre el tubo, Flujo, la 7 centímetros. Ahí está. 7 centímetros, aproximadamente 40 litros por minuto. 7 centímetros aquí, en la gráfica. ¿Qué flujo tenemos? Y 7 centímetros en esa gráfica, ¿qué flujo tenemos? 25 litros por minuto. Entonces, una interpolación para ese instrumento. Para evitarnos esto, otros instrumentos medidores de flujo que tenemos aquí ya traen una escala paralela para estar evitando esto. Después viene el formato que les mostré de la prueba que hicimos. Y ahí vienen las columnas donde van a ir asentando las lecturas que hagan los instrumentos. Ahorita vamos a indicar cómo y vamos a operar el motor. Y por ejemplo, dice aquí una columna tiempo, estamos hablando del motor de gasolina.
La columna que dice tiempo 100 centímetros cúbicos y luego el tiempo en segundos. Las compañías recomiendan que una prueba de los motores para gasolina se haga con un consumo de 100 centímetros cúbicos y el diésel con 50 centímetros cúbicos. En esos lapsos de consumo, medir las condiciones que desarrolla el motor, o sea, la instrumentación. Entonces, motor de gasolina, 100 centímetros cúbicos, aquí lo tenemos. Motor diésel, 50. Cuando hagan el formato para el motor diésel, hay que ponerle 50 centímetros cúbicos. Después viene el reconocimiento de partes, lo que vamos a ver a continuación. Luego viene procedimiento de arranque en el banco de pruebas con gasolina, procedimiento de arranque en el diésel y luego la prueba de funcionamiento, que es la parte medular que van a realizar. Estoy considerando que en 2 sesiones más estén en este punto, desarrollando la prueba del motor para que tomen sus lecturas y de ahí saquen las curvas de comportamiento del motor, que no son otra cosa que las que les mostré, pero para todos los parámetros: temperatura de gases de escape, potencia del freno, consumo horario, relación aire-combustible, todo lo que viene en las columnas de formato. Para todo eso tiene una gráfica en Excel y los cálculos igual en el formato en Excel. ¿Alguna pregunta sobre lo que va a ser el reporte de la práctica? Con eso vamos a calificar segundo departamental. Entonces se van acumulando puntos hasta llegar a 10 de aquí a lo que sigue. Entonces pasamos a ver el banco. Alguien me va leyendo las partes. Se supone que ya lo deben de conocer de semestres anteriores. Han hecho una que otra práctica en este banco de pruebas. Entonces vamos a ver. Lista de partes. 1, motor Fuerte, lo más fuerte que puedan. Motor Ford Cortina 1300 de 4 cilindros. Más ahí. El motor Ford Cortina era el motor original que tenía el banco de pruebas, un motor de los años 70, de 1968 por ahí. Ford Cortina 1200, ahora lo tenemos ahí a colores, que lo detallamos a colores para un reconocimiento de partes, elementos constructivos de un motor de combustión interna. Si lo han visto, ¿no? Y que tiene ahí una hoja con las partes señaladas a color para que identifiquen, y que varias personas me han dicho que está mal la relación, que no corresponden los nombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata de relacionar, o sea, la secuencia escrita no corresponde a la secuencia que tienen en la gráfica. Entonces se trata de relacionarse. Ahí dice carburador, número 1 carburador, y está señalando la tapa del motor. Entonces hay que relacionar. Es para que trabajen los alumnos, entonces no se está dando ahí la clase de qué corresponde a cada parte. Por eso está mal ese gráfico que se le instaló al motor. Se pidió a COJA que nos instalara un motor nuevo, no hubo presupuesto, nos instalaron uno reconstruido, o más o menos, y es de los mismos años, un Nissan 1600. Subimos un poquito, 1600 centímetros cúbicos, ya se le hicieron algunos ajustes para adaptarlo al banco. Vean el nivel de ingeniería, incluso para hacer los ajustes y demás. Esto fue de la instalación. Después, como a veces trabajamos con la lámpara de tiempo, aquí le hice un recorte, eso ya fue de cortesía de la jefatura del laboratorio, un recorte para estar midiendo la postura y ver la marca, ¿no? Para el tiempo, ¿no? Bueno, eso es sobre el motor y ahí está trabajando. Pues la siguiente. Depósito de suministro de combustible. ¿Cuál es? Depósito de suministro de combustible. Ajá.
Algunas son obvias, o sea, ustedes me van a contestar, no necesito estarles diciendo. Otra vez de la parte de depósito de suministro de combustible. Sí, el azul es el depósito. ¿Esto qué de es? suministro de Pues a este le llega el combustible, la mezcla aire-combustible, ¿no? ¿De dónde viene el combustible? De ahí, su sí, manguera. pero hay un depósito. ¿Tienes el rojo, profesor? Ajá, ¿no? el que está ahí, El ¿no? anaranjado, el rojo. Sí, porque está negro. Es ese. Aquí está el depósito de combustible. Depósito de combustible. ¿Cómo se ve que no lo conocen? Nunca han visto este motor. Es que no tengo Tenemos la línea de combustible desde el depósito Y yo hasta el séptimo. carburador. Línea de combustible desde el depósito al carburador. En alguna ocasión, Ya se me va a acabar. los que estuvieron conmigo se les encarga un diagrama de flujo pictórico de los sistemas que consta el banco. Ahí tenemos el sistema de agua de enfriamiento del banco de pruebas. Acá tenemos el sistema de combustible, cómo va el circuito desde el depósito de combustible, un grifo o válvula de un cuarto de vuelta, un filtro primario. La parte que acaba de grabar su compañero es la pipeta o bureta para medición de combustible, una válvula de control de flujo de combustible, pasamos al filtro secundario, y una bomba cebadora, filtro secundario de combustible, de ahí a la bomba de inyección y una línea de retorno de la bomba de inyección al filtro secundario de combustible. De la bomba de combustible va una línea de alta presión a cada uno de los inyectores. Estamos hablando del sistema de combustible del motor diésel. Algo similar tenemos en el de gasolina. Entonces, si ustedes siguen el circuito, ahorita que sus compañeros sigan leyendo las partes, se van a encontrar con todo esto. Ahorita lo vamos a ver de perfil. Depósito, válvula de un cuarto de vuelta, el grifo, filtro de combustible. Pasamos acá a la pipeta bureta que ya grabó su compañero en el video, después lo pueden observar. Abajo de esa pipeta para medición de combustible tenemos una válvula de control de flujo de combustible que tiene dos posiciones, on y off. Ahorita la enfoca, vamos a terminar aquí. Sigue la línea de combustible y llegamos al carburador. El aire, el carburador se alimenta con una mezcla de aire y combustible, como deben saber de los ciclos de potencia o ciclo Otto que trabaja este motor. El aire se toma con la parte posterior de esta caja de aire. Ahí tenemos una placa de orificio. ¿Para qué me sirve una placa de orificio o diafragma? Sexto semestre se vio. Si quieres estuvieron conmigo en sexto, lo debieron haber visto. Uno. En laboratorio. No subimos con eso. Séptimo semestre, ¿van ustedes? ¿Nos dio cómo se llama el profesor Lota? Placa de edificio, No, ¿para el qué otro. servirá? El ciclope. A lo mejor en hidráulica también lo han visto. Medidores de caudal, de vertedero y demás. Por ahí han visto la placa de edificio. No sé qué es el ciclo. ¿En qué semestre lleva su instrumentación? ¿El octavo? ¿No saben? ¿No Creo saben que sí. su tira de materias? Sí, no, el octavo. ¿Ya llevaron su instrumentación? No. Bueno, pero de todos aquí lo ven. Ahorita ven la placa de orificio. En el compresor hay una placa de orificio y se midió